Buenos días, en este video les vamos a presentar el reporte de nuestro proyecto número 2 de la Unidad de Aprendizaje de Diseño de Experimentos y Análisis Estadístico. Nosotras somos Aleida Lisset Mendoza Zubillaga y Karen Oropesa Zamora. En este proyecto realizaremos un diseño factorial 2 a la K. Bueno, pues vamos a empezar con la introducción y pues vamos a empezar a hablar acerca del almidón. El almidón es considerado como el biomaterial más importante para la vida humana. Es una de las principales fuentes de energía y debido a sus propiedades funcionales de biodegradabilidad y disponibilidad, es uno de los materiales más utilizados en la industria alimentaria, farmacéutica, de papel, textil y bioplásticos. El almidón resistente se define como la porción del almidón que no se puede digerir completamente por nuestro organismo. Por esta razón, actúa de manera similar a la fibra, alimentando a las bacterias intestinales, lo que lo vuelve un prebiótico y de igual manera enlentece el proceso digestivo. Existen múltiples estudios que han demostrado que el consumo del almidón resistente presenta beneficios a la salud. Y bueno, es por todo esto que también en los últimos años ha incrementado el interés por la obtención de almidón resistente y es por eso que se han realizado esfuerzos sustanciales para modificar el almidón con el fin de reducir su digestibilidad. Algunas de las modificaciones que se han empleado para obtener almidón resistente son la modificación química por reticulación, la modificación enzimática por desramificación o alargado de cadenas laterales, la modificación química por irradiación y los tratamientos térmicos. En este último pues ocurre un fenómeno sobre los gránulos de almidón nativo al que denominamos retrogradación, en donde pues básicamente vamos a tener gránulos de almidón primario o nativo que en presencia de agua y en condiciones térmicas puede ser desde los 60 hasta los 125 grados centígrados, pues lo que va a ocurrir es que los granulos de almidón van a tender a hincharse. Entonces va a llegar el momento en el que este hinchamiento va a terminar por romper el granulo de almidón. Vamos a tener lo que es la lixiviación de la amilosa. Y bueno, a este proceso es lo que le llamamos gelatinización, en donde ocurre una desorganización de la estructura del almidón. Posterior a este calentamiento, pues vamos a pasar a un proceso de enfriamiento, en donde pues toda la estructura que ya ha sido desorganizada va a tender a querer reorganizarse, pero esta reorganización pues ya no va a ser la misma que tenía en un principio. Entonces pues esto es lo que nos va a generar la presencia de almidón resistente. Y pues bueno, como ya lo mencioné, los tratamientos térmicos son muy empleados para la obtención de almidón resistente, aprovechando este proceso de gelatinización y retrogradación, en donde aquí, como podemos ver en el gráfico, esta modificación del almidón va a tener un impacto en lo que es la viscosidad. Aquí podemos ver en el gráfico, por ejemplo, que cuando un gránulo o un material de almidón pasa por procesos de temperatura, tiende a tener un incremento en la viscosidad, llegando a tener una viscosidad máxima. Y pues bueno, este es básicamente el comportamiento de un almidón que ha sido gelatinizado y retrogradado. Y finalmente la viscosidad se entiende como la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir y para sufrir deformaciones graduales. Esto como producto de tensiones cortantes o tensiones de tracción. En el presente trabajo, lo que se busca realizar es un análisis con el fin de determinar el efecto de la temperatura y el tiempo de calentamiento sobre la viscosidad del almidón de maíz. El objetivo de este proyecto es evaluar el efecto de las condiciones de un tratamiento térmico, las cuales serían la temperatura y el tiempo de calentamiento, sobre la viscosidad máxima del almidón de maíz. Las hipótesis que se plantean son para la hipótesis nula, que las variables de temperatura y el tiempo de calentamiento del almidón de maíz tienen un coeficiente igual a 0, lo que quiere decir que en este caso no se presenta ningún efecto significativo de estas variables sobre la respuesta. Para la hipótesis alternativa,
tenemos que al menos una de las variables de calentamiento del almidón del maíz tiene un coeficiente diferente de cero. O sea que al menos una de las variables, ya sea la temperatura o el tiempo de calentamiento, afectan significativamente la respuesta, que sería la viscosidad máxima que se obtiene del almidón de maíz. Para el diseño de experimentos, pues vamos a empezar con lo que es definir en este caso los factores controlables, las variables controlables e independientes, en este caso temperatura y tiempo de calentamiento, a los cuales pues le asignamos dos niveles. Para el caso de la temperatura fue 100 grados y 125 grados centígrados, para el caso del tiempo fue 10 y 20 minutos. Llevamos también a cabo 4 puntos centrales en donde estos se encontraron en 112 grados centígrados y 15 minutos. La variable de respuesta en nuestro caso fue la viscosidad máxima, y todo esto pues lo llevamos a un diseño experimental factorial de 2 a la 2, en donde vamos a presentar los resultados a continuación. Para la elección, bueno, antes de llevar a cabo el experimento, pues nosotros realizamos estudios preliminares en donde de acuerdo a esos resultados preliminares nosotros pudimos calcular el tamaño de la muestra para el diseño factorial completo en general. Esto pues lo llevamos a cabo con el uso del software Minitab, en donde de acuerdo a los datos que obtuvimos tuvimos una desviación estándar de 510.5, tuvimos una diferencia máxima de 3197.5. Recordemos que los niveles para cada factor son 2, entonces si lo metimos en el programa, el resultado pues nos dio que debíamos de llevar para nuestro análisis, nuestro diseño factorial, 3 réplicas. Y pues bueno, esta es la parte que nosotros hicimos. A continuación pues les voy a presentar lo que es la tabla del diseño experimental. Como ya lo habíamos mencionado, pues iba a ser un 2 a la 2, entonces aquí tenemos todos los tratamientos que de este derivaron, que fueron 4 tratamientos, cada uno con las 3 réplicas. Lo que vamos a hacer pues es aplicar este tratamiento térmico sobre almidón de maíz, en donde vamos a colocar en un vaso de precipitado 200 gramos de almidón con 60% de humedad, es decir, con agua destilada. Y a esta solución que preparamos le aplicamos el tratamiento 1, 2, 3 y 4, así como el tratamiento correspondiente a los puntos centrales, en donde, como ya lo mencioné, en estas condiciones de 112 grados y 15 minutos como tiempo de calentamiento con las 3 réplicas. Y a este material es al que medimos la viscosidad con un reómetro. La tabla de experimentos se muestra a continuación, y aquí podemos ver el orden de la corrida para cada uno de los tratamientos, en donde tenemos para temperatura, que es el factor A, y tiempo, que es el factor B, pues todas las combinaciones con sus respectivos niveles, bajo y alto, así como los puntos centrales, que también en este caso aleatorizamos. Los materiales y equipos a utilizar en este proyecto se muestran a continuación. En los equipos tenemos una balanza analítica, un vaso de precipitado, la parrilla de calentamiento, un termómetro que va de 0 a 150 grados centígrados, un cronómetro, un deshidratador, una prometa y un reómetro. En este caso, nosotros utilizamos el Anton Par. Y para los materiales a utilizar tenemos agua destilada y almidón de maíz. Nuestro método experimental comienza con la preparación de 18 soluciones de almidón de maíz. La cantidad de almidón que se va a agregar a cada solución es de 200 gramos y posteriormente se va a ajustar su humedad al 60%. Esto se va a hacer adicionando agua destilada. Después de eso, cada solución se va a pasar a la parrilla de calentamiento, donde de acuerdo al diseño experimental se va a controlar la temperatura y el tiempo con ayuda de un cronómetro y un termómetro. Después de esto, las soluciones se van a vertir en unas charolas de aluminio para poder llevarse a su secado. El secado se va a realizar en un deshidratador durante 24 horas a 52 grados centígrados. Y posteriormente, ya que el material esté seco, se va a moler y se va a tamizar con una malla de 250 micrómetros, y el polvo que se obtenga después del tamizado se va a utilizar para realizar las mediciones de viscosidad.
En este caso, se van a pesar 2.5 gramos base seca de cada muestra y se van a agregar 18 mililitros de agua destilada. El material se va a homogeneizar y se va a colocar en el reómetro, donde se van a realizar las mediciones de viscosidad y pues los resultados de la viscosidad máxima se van a reportar, a registrar para el posterior análisis. Para el análisis de resultados, pues en este caso, al tener un diseño factorial 2 a la 2 con los puntos centrales, con este diseño que ya se planteó, las hipótesis que buscamos comprobar fueron las siguientes. La hipótesis nula pues nos dice que las variables temperatura y tiempo de calentamiento del almidón de maíz tienen un coeficiente igual a cero, es decir, beta 1, beta 2 y beta 12 sería igual a cero. Esto quiere decir que ya sea el factor 1 o 2 no van a tener ningún, o la combinación de estos dos, que son tiempo y temperatura, no van a tener un efecto significativo sobre la variable de respuesta. Y pues la hipótesis alternativa es que al menos una de las variables, ya sea tiempo o temperatura de calentamiento, tendrán un coeficiente diferente de cero. En este caso, pues estaríamos hablando de que alguno de estos factores o la combinación de ellos van a tener un efecto sobre la respuesta. Bueno, y ahora vamos a pasar al análisis de resultados, los que se obtuvieron al realizar el análisis del diseño factorial 2 a la 2. Los valores de viscosidad máxima que se calcularon en estos experimentos se muestran en la tabla 2. Aquí podemos ver las condiciones de 100 grados centígrados, 125 y 112, y de 10, 20 y 15 minutos. En este caso se muestra la viscosidad máxima en CPs para cada una de las réplicas y pues los valores se observan ahí. Posteriormente se realizó el análisis de diseño factorial utilizando Minitab. Aquí se incluyeron las interacciones y los puntos centrales y pues los resultados se muestran a continuación. En el análisis de varianza podemos observar que en todos los casos el valor de f es mayor al de f crítica, el cual se calculó utilizando Excel. El valor de f crítica se muestra en la imagen, es de 4.66 y bueno, por lo tanto la hipótesis nula se rechaza, lo que quiere decir que tanto la temperatura como el tiempo de calentamiento y la interacción que tienen estos dos factores tienen un efecto significativo sobre la viscosidad máxima obtenida. Al ver el valor de F que se obtuvo en la curvatura, y ya que este es mayor que F crítica, pues podemos decir que existen indicios de una curvatura en el diseño experimental. Y observando el resumen del modelo, ahí podemos notar que el resultado de la R cuadrada fue de 98% y el R cuadrada ajustada fue de 97.38%, lo que quiere decir que en este análisis hay un alto nivel de ajuste. Con el análisis que se realizó también se obtuvo la ecuación de regresión del diseño. Esta es la que se observa en la figura 2. Y también se realizó la gráfica de probabilidad normal de los efectos para determinar qué variables debían tomarse en cuenta para el modelo de regresión. En la figura 3 podemos observar esta gráfica. En la ecuación de regresión puede observarse que tanto la temperatura, el tiempo, la interacción entre estos factores y los puntos centrales tienen un coeficiente alto. Y bueno, esto coincide con lo que se observa en la gráfica de probabilidad, donde tanto la temperatura, el tiempo de calentamiento y su interacción deben incluirse en la ecuación de regresión del diseño experimental. Y finalmente, para corroborar que los datos cumplieran con la normalidad, pues se realizó una gráfica de probabilidad normal y de residuos contra el valor ajustado. Entonces, pues bueno, básicamente aquí hicimos lo que hemos estado haciendo en todo el curso, en donde con todos los datos que teníamos, pues comprobamos que todos tuvieran un comportamiento normal, y esto lo podemos ver en la gráfica de probabilidad normal.
al igual que de acuerdo a la gráfica de los residuos contra el valor ajustado del diseño experimental, pues no se ve que tenga una tendencia en la variabilidad de la información. Por lo tanto, pues podemos decir que el análisis ANOVA presentado pues es correcto. Ya para finalizar, pues las conclusiones que tenemos con base a los resultados es que de acuerdo al análisis estadístico se sabe que tanto la temperatura como el tiempo de calentamiento tendrán un efecto significativo sobre la viscosidad máxima del material. El tratamiento que presentó una viscosidad máxima más alta es de 125 grados centígrados durante 20 minutos, lo cual coincide con lo reportado por la bibliografía. Y pues en este caso también se cumple con este material y pues bueno, esta información será útil para caracterizar el material y darle una aplicación tecnológica dentro de los equipos de trabajo de Cicata. Finalmente les presentamos algunas de las referencias que se utilizaron para realizar este proyecto. Muchas gracias por su atención.